Metales. El acero inoxidable es una aleación de hierro y carbono que contiene por definición un mínimo de 10,5% de cromo. Algunos tipos de aceros inoxidables contienen además otros elementos aliantes. Los principales son el níquel y el molibdeno. Acero inoxidable 316. En todos los aceros inoxidables, el cromo y el níquel son críticos para la resistencia a la corrosión y la ductibilidad. La incorporación de más de un 10% de cromo transforma el acero en acero inoxidable, creando una capa de óxido invisible y adherida, rica en cromo. Esta capa de óxido se forma cuando el cromo de la aleación reacciona con el oxígeno del aire. Esta capa de acero, su carácter es inoxidable. La incorporación de níquel da una buena ductibilidad y facilidad de modelado y soldadura. No todo el material de barra es el mismo. Los racores para tubos y válvulas de instrumentación Swagelok de acero inoxidable 316 o 316L contienen más níquel y cromo que los mínimos exigidos por las normativas ASTM para materiales de barra y forjados. Aleación 6 moli. La aleación 6 moli son aceros inoxidables super austeníticos con un contenido mínimo de molibdeno de 6% y un PREM mínimo de 40%. La aleación 6HN contiene un 6% del peso en níquel, más de la aleación 254. Este aumento en contenido de níquel da a la aleación 6HN una mayor estabilidad frente a la formación de fases intermetálicas no deseadas. Se ha comprobado que la aleación CHN tiene una mayor resistencia a la corrosión en entornos con contenido en cloro que la aleación 254. Tiene resistencia a la corrosión por picaduras e intersticial por cloruros. Tiene resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión de cloruros. Tiene el límite elástico del material es del 50%, superior a los aceros inoxidables de la serie 300. Resistencia a los impactos, moldeabilidad y soldabilidad. Idoneidad para aplicaciones de gases sulfurosos. Los productos de Swagelok 6 moli están disponibles en material de barra y forjados, CHN, clasificados bajo los requisitos de las normativas de cualificación de la cadena de distribución NORSOP M650. Aleación de acero inoxidable 2507 Super Duplex. Los aceros inoxidables duplex tienen una microestructura de granos austenítica y ferrítica en dos fases. Esta estructura da a estos materiales una combinación de propiedades interesantes como la resistencia, ductibilidad y resistencia a la corrosión. La aleación de acero inoxidable 2507 ferrítico austenítica super duplex es muy adecuada para servicios en condiciones altamente corrosivas. Su composición incluye níquel, molibdeno, cromo, nitrógeno y manganeso, que ofrecen una excelente resistencia a la corrosión general, a la corrosión por picaduras e intersticial y al agrietamiento por corrosión bajo tensión. Mantenimiento además de soldabilidad. La aleación 825 es una aleación de níquel. La aleación 825 es una aleación de níquel, hierro, cromo y molibdeno que es diseñada para resistir la corrosión general y la corrosión por picaduras e intersticial, así como el agrietamiento por corrosión bajo tensión en un amplio rango de entornos. Tiene resistencia a la corrosión intergranular gracias a la estabilidad con titanio. Idoneidad para aplicaciones de gases sulfurosos. Resistencia en entornos reductores como por ejemplo ácido sulfúrico o fosfórico. Aleación 625. Esta es una aleación de níquel. Es una aleación de níquel, cromo, molibdeno con una pequeña cantidad de niobio que reduce el riesgo de corrosión intergranular en una gran variedad de entornos severamente corrosivos. Resistencia a los ácidos clorhídricos y nítricos. Resistencia y ductibilidad
resistencia a la corrosión intersticial y por picaduras en aplicaciones de alta temperatura. Idoneidad para aplicaciones de gases sulfurosos. Aleación aleación C276. La aleación C276 contiene níquel, molibdeno y cromo. Su alto contenido en molibdeno la hace excepcionalmente resistente a la corrosión por picaduras e intersticial, y es uno de los pocos materiales que puede soportar los efectos corrosivos del gas de cloro húmedo, del hipoclorito y del dióxido de cloro. Resistencia a los entornos oxidantes y reductores, ductibilidad, dureza y resistencia a alta temperatura, resistencia a la corrosión intersticial y por picaduras, el agrietamiento por corrosión bajo tensión de sulfuros y a la corrosión intergranular, idoneidad para aplicaciones de gases sulfurosos. Aleación 400, aleación de níquel. La aleación 400 es una aleación de níquel cobre conocida por su excepcional resistencia al ácido fluorhídrico, así como por su resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión y a la corrosión por picaduras en la mayoría de las aguas dulces e industriales. Resistencia a los esfuerzos y a la corrosión en un amplio rango de temperaturas y entornos. Mantiene las propiedades mecánicas a temperaturas bajo cero. Aleaciones de titanio. Las aleaciones de titanio están protegidas por una película de óxido estable y fuertemente adherente. La película se forma instantáneamente al exponer la superficie al aire o la humedad. Se deben evitar las condiciones anhidras en ausencia de una fuente de oxígeno, ya que la película protectora puede no regenerarse si se daña. El titanio se utiliza satisfactoriamente en muchas aplicaciones dada su excelente resistencia a la corrosión en soluciones con contenido en cloro y gas cloro húmedo, soluciones acuosas por cloritos, hipocloritos, percloratos y dióxido de cloro, agua de mar natural y clorada a relativamente temperaturas altas. El titanio y sus aleaciones tienen una resistencia extraordinariamente alta a la corrosión inducida por microbios. Son altamente resistentes a los ácidos oxidantes en un amplio rango de concentraciones y temperaturas. Los ácidos comunes de esta categoría incluyen los ácidos nítricos crómico, perclorito y hipocloroso. Los factores limitantes para la aplicación del titanio y sus aleaciones incluyen lo siguiente. El titanio no aliado podría en ocasiones corroerse en entornos con cloro acuoso y bajo condiciones no previstas por la clasificación general de corrosión. El cloro seco puede atacar rápidamente el titanio e incluso causar la ignición. El titanio no es adecuado para el uso con gas flúor, oxígeno puro o hidrógeno. Buenas, mi nombre es Alexis Sotillo y yo le voy a hablar sobre los tipos de pintura. Los tipos de pintura son un producto líquido que aplicado sobre la superficie relativamente delgada, sobre una pared, etc. Al cabo de un tiempo que se seque, esta se va a formar una capa que de tal manera va a protegerla y va a proteger al momento de ser aplicada. Existen varios tipos de pintura, tal como esmaltes, lacas, pinturas a carbono, etc. Estas capas, entre cada una de ellas, tiene propiedades físicas diferentes y obviamente cada vez que se vaya a aplicar a una pared o a cualquier otro producto se tiene que ver estas propiedades para poder aplicar el producto que sea necesario a dicha pared o a cualquier cosa que se vaya a hacer con la pintura. I'm guessing, it means it's like that. Yo pienso que es hasta las 6. Sí. Voy- ¿Cómo se prepara hasta las 6? Mierda. Tenemos los tipos de pintura. Oh, sorry. Bueno, tenemos los tipos de pinturas más comunes, son 9. Vamos a empezar por el primero, que es el temple, que es el tipo de pintura más utilizado en paredes interiores y es una pintura permanente y de aspecto mate. No se puede lavar ni colorear en zonas
expuestas a la lluvia en condiciones de agua. Después tenemos la pintura plástica, que es una pintura de la cual se puede limpiar de manchas que reciba la pared o cualquier producto que se vaya a pintar con la pintura. También se puede usar en comedores, dormitorios, etc. Nos conviene usarla en ambientes donde se produce vapor, como en baños y cocinas. Esto es debido a que genera una capa que no daña las paredes ni cualquier producto que se vaya a usar en este ambiente, como un tipo de vapor o húmedo. Después tenemos el esmalte. Coño, no veo. Después tenemos el esmalte acrílico, que estos se utilizan tanto como para interiores como para los exteriores de paredes y techos, como muebles, como puertas, ventanas, muebles, metales, etc. Este ofrece una resistencia al agua y también pierde un poco de brillo si está expuesto al sol. Es fácilmente lavable y es bueno a la resistencia al brote. Seca lento y especialmente a baja temperatura, y es muy bueno Después tenemos el esmalte sintético. Este es un tipo de pintura que... Coño la madre, Chelsea. Dale. Después tenemos el esmalte sintético, que este es un tipo de pintura que mejor conserva el brillo, incluso a la intemperie. Él es da un acabado liso, con aspecto mate y satina o brillante. Se utiliza mucho para proteger las superficies de metal o de madera, tanto en el exterior como en el interior, a diferencia del esmalte graso, que ésta se seca con mayor rapidez. La quinta es la pintura al cemento. Este es de aspecto mate y relativamente resistente al desgaste, a la erosión provocados por la lluvia, viento, etc. Se utiliza en el exterior, en superficies que deben ser rugosas, para que se adhieran sin problema. Se compran en polvo y se mezclan con agua. Es importante aplicarlo justo después de mezclarlo con agua, ya que se endurecen rápidamente. Este tipo de pinturas, ceménticas, han sido superadas ampliamente desde hace unos años por pinturas específicas para exteriores. Entre las que podemos encontrar tenemos las pinturas de piso, etc. Estas son mucho más modernas y presentan un mayor grado de resistencia a agentes atmosféricos y acabados, y su acabado es muy superior que a las pinturas de cemento. No obstante, aún se siguen usando las derivadas del cemento blanco por un bajo costo comparado con las otras antes mencionadas. En los climas tropicales y subtropicales, en caso de usar pinturas con pinturas de cemento, es necesario repintar todos los años luego de las temporadas de lluvia. Después venimos con la pintura a la cal, que esta es de una gran ventaja, esta pintura, además de un bajo costo. Es debido a su ponle pausa a esa mierda. Después venimos con la pintura a la cal, que esta es de una gran ventaja, ya porque esta pintura es de muy bajo costo y es debido a la alcalinidad que tiende a destruir la materia orgánica. Por lo tanto, es útil para para pintar habitaciones con casas abandonadas, ya que no se han usado por un tiempo, donde existe la presencia de insectos, es antiséptica y no es adecuada para el exterior, pues ya que el agua hace que se dañe muy rápido y de paso que se le agregan unos aditivos comúnmente llamados fijadores, que este es el proceso de carbonatación, que es decir, que es una formación de una capa sólida que se da exclusivamente en presencia del dióxido de carbono.
del dióxido de carbono que existe en el aire. Demora en fijarse los días lluviosos o de mucha humedad, y presenta también una gran ventaja adicional de permitir el, el pasaje de los vapores que existen en la habitación, y disminuye así la posibilidad de una formación de hongos. Esta es una condición también que hace que este tipo de pinturas no se ampolle, y de todas formas es una pintura de baja calidad. Esto se nota por su aspecto y particular, porque al recostarse queda parte adherida a la ropa. Existen pinturas llamadas ciclorasas, que estas son más económicas que las plásticas, y son específicas para baños y cocinas. Estas ofrecen un aspecto más agradable al gusto de la persona, y tienen un aspecto, pero no tienen una propiedad antiséptica como las pinturas a la cal, y hay que tener cuidado al usar este tipo de pintura, ya que es corrosiva y puede quemar las manos. Después venimos con el lacado, que es la superficie que queda totalmente lisa y brillante. Este es un tipo de pintura muy popular, sobre todo al pintar muebles, puertas, etc. Y de paso hay que saber utilizar bien esta técnica, ya que se dan varias capas de productos distintos y pueden surgir problemas de adherencia entre ellas. Si no se aplican correctamente, a diferencia de las barneses, se usan para interiores. Después tenemos las pinturas decorativas, que estas logran un aspecto diferente, ya que existen pinturas especiales que imitan el mármol o el estuco, que se asemejan a acabados antiguos y multicolores. Por último, nos conseguimos con el vinilo, que esta se encuentra presente en las pinturas acrílicas y tiene la misma función que el aceite de las pinturas de óleo, que es un medio que permite pigmentar para que se adhieran a las superficies, y es incoloro y es soluble en el agua. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Luis Noriega y les voy a dar un análisis sobre lo que es la protección catódica, la protección anódica, además de los inhibidores y sus tipos. La protección anódica es un método que se utiliza para proteger el metal. En se aplica una pequeña y fina capa de óxido sobre el metal para así evitar que se corroa. Hay casos de metales, por lo menos el aluminio, donde al tener contacto con el aire, el mismo, de manera natural, aplica este método de protección, y naturalmente se forma una capa de óxido donde previene que el mismo material se corroa. Al momento de aplicar este método de prevención o de protección contra la corrosión, el material que se aplica debe ser fino y debe ser extremadamente adherente. De otra manera no resultará el mismo y se va a corroer en la zona donde el material haya sido aplicado de una forma negativa o de una forma que no es. ¿Qué podemos obtener con la protección anódica? Con la protección anódica podemos obtener una ganancia, ya que con este método de protección podemos, como a la redundancia, proteger
y mantener algunos tipos que son costosos y que debemos evitar que los mismos se corrompan, se dañen. Además de que en muchos casos la protección anódica es el único método empleable en algunos materiales, aunque es la más eficaz y el método que más es utilizado y que económicamente es un poco más reducido. Cuando un metal se encuentra expuesto al agua, tiende a corroerse, ocurren fenómenos dentro de él que hace que el material se dañe. Cuando este metal se encuentra en aguas que contienen sales, el riesgo de obtener una corrosión es mucho mayor, ya que la sal ayuda a que el material se corroa de una manera más rápida. La protección catódica, como también es llamada la protección galvánica, es un tipo de protección que se utiliza en estos tipos de materiales, como por ejemplo en barcos, tapando así el timón, la hélice y todo este tipo de superficies donde están expuestas por el agua y la sal. La protección catódica no es más que un tipo de protección que utiliza la electroquímica para así generar una capa y evitar que este material se corroa. El material noble se corroa y se daña, para que se mantenga en funcionamiento y pueda prestar el servicio para el cual es requerido el barco. ¿En qué consiste la protección catódica? Es simple. Simplemente se utiliza un metal que sea que tenga una mayor capacidad o una mayor porcentaje de probabilidad de que se pueda corroer encima de un material que tenga menos posibilidad de corroerse. De esta manera, el material que se corroa de una forma más rápida va a proteger al material que se corroe de una forma más lenta. De este modo se va a generar la capa electroquímica y va a evitar que el material se corroa y de esa manera no se dañará. ¿Qué son los inhibidores? Los inhibidores es un material. Los inhibidores es un material o es una capa que se utiliza para recubrir el metal y de esta forma parar o hacer que la acción de la corrosión no sea eficaz. Este tipo de materiales se puede encontrar con aceite, que es el material más antiguo, por así decirlo, es el que lleva más años utilizándose, y puede ser en base a agua, que son como los materiales que se están utilizando hoy en día. Los inhibidores se utilizan por lo menos al momento de tener una embarcación parada o una embarcación que se está cargando, y simplemente se utiliza este tipo de materiales que se fijan en la capa metálica para desactivar o frenar la acción de la corrosión en este material. Los inhibidores en base a aceite. Los inhibidores en base a aceite son en este material. Los inhibidores en base a aceite. Los inhibidores en base a aceite son un protector o son un aislante al agua, ya que este es un material pesado que ayuda a separar el metal del agua, así protegiendo dicho metal y dicha superficie de los efectos del agua por medio de la corrosión. Evita que los materiales se corroan. Estos materiales ya vienen preparados y vienen simplemente listos para que sean aplicados en las superficies que sean necesarias. Existen varios tipos y varía dependiendo del espesor que necesitemos y de la cantidad de tiempo que de igual forma necesitemos para su empleo. Por lo menos si necesitamos mantener una embarcación en estado de almacenamiento,
este va a tener por lo menos una semana, un mes, un año, y dependiendo de cuánto tiempo vamos a tener esa embarcación o ese metal en contacto con el agua, o en contacto con el agua, el mismo hay que prevenir y utilizar este tipo de aceite para de esta manera no se dañe. De acuerdo al tiempo se puede utilizar uno más ligero o uno más pesado al momento de aplicarlo. Los inhibidores en base a agua. Los inhibidores en base a agua son simplemente una capa que se utiliza sobre el metal, pero en este caso este tipo de inhibidores simplemente hay que diluirlo en agua, ¿okay? Viene una vez que son comprados de fábrica, vienen muy puros, y se necesita utilizar agua para así diluirlo y que el mismo pueda ser de fácil modo para aplicarlo en la superficie. Esto es uno de los métodos más recientes y resulta un poco más económico y más fácil de transportar. Los inhibidores en base a agua funcionan, estos actúan modificando las características de la superficie del metal para reducir su susceptibilidad contra en la oxidación y la corrosión. O sea, él evita que este material empiece a oxidarse o a corroerse, ya que tiene químicos que va a ayudar a que se modifique la capa que va a ser afectada, y de esa manera no se daña o no se corroe.